Estados Unidos abandonará más bases y las entregará a las fuerzas iraquíes. La llamada coalición anti-ISIS, liderada por Estados Unidos, entregará más bases a las fuerzas iraquíes, informa un alto funcionario del país árabe. El portavoz del Comando de Operaciones Conjuntas de Irak, JOC, por sus siglas en inglés, el mayor general Taseen al-Kafaji, dijo el martes que la coalición estadounidense, que aparentemente lucha contra el grupo ISIS, se retirará de más bases en Irak y devolverá esos lugares a las fuerzas del país en los próximos días. El gobierno iraquí y las fuerzas de la coalición internacional tienen un calendario para que dicha coalición entregue las bases que ocupa. Las fuerzas de la coalición se han retirado este mes de una base iraquí y se la han entregado a las fuerzas de seguridad iraquíes en Nínive, provincia en el norte del país árabe, afirmó al-Kafaji en una entrevista exclusiva a Iraqi News Agency. En dicha base, agregó, había fuerzas multinacionales, incluidas tropas canadienses, belgas, francesas y estadounidenses. Señaló, asimismo, que actualmente el Comando de Operaciones de Nínive cuenta con la capacidad de enfrentar cualquier amenaza terrorista a la provincia. Mientras tanto, el comandante del Comando de Operaciones de Nínive, Nouman al-Sobaye, aseguró que están totalmente preparados para garantizar la seguridad en la provincia tras la retirada de las fuerzas lideradas por Estados Unidos. De hecho, las fuerzas de dicha coalición abandonaron la base aérea Al-Qayyara, situada al sur de Mosul, capital de Nínive, y las tropas norteamericanas abandonaron en marzo la base de Al-Qaim, cerca de la frontera con Siria, y la base K-1 en Kirkuk. Assad. Bajo ningún escenario Damasco aceptará la desintegración de Siria. Las autoridades de Siria nunca y bajo ninguna excusa aceptarán la disolución del país, declaró el presidente sirio Bashar Assad. Ni el gobierno, ni el pueblo aceptarán propuesta separatista alguna ni hoy, ni mañana, afirmó Assad. El mandatario añadió que los grupos que reciben apoyo de Estados Unidos dicen que la situación ha cambiado después de la guerra. Por supuesto que la situación ha cambiado, es natural. Cualquier guerra cambia muchas cosas en una sociedad. Pero la guerra no es una excusa para desintegrar al país, ni da derecho al separatismo, la destrucción de la Constitución y el debilitamiento del Estado. La guerra tiene que hacer que nuestro país sea más fuerte y no más débil. Bajo ninguna circunstancia aceptaremos la desintegración, señaló el presidente. Assad añadió que la iniciativa turca para repatriar a los refugiados sirios al noreste del país árabe esconde en realidad un plan para trasladar a terroristas a esa zona y además podría provocar un conflicto étnico. Nadie se cree que Turquía quiera repatriar a 3 millones de refugiados sirios a esa zona. Es un manto humanitario para crear un espejismo. Incluso si realmente quisiera hacerlo, es absurdo, y este escenario llevaría a un conflicto entre los lugareños, los que viven en esas ciudades y pueblos, y los que lleguen de fuera, porque los vecinos de esas zonas no cederán los derechos respecto a sus territorios. Eso significa provocar un conflicto de carácter étnico, dijo el mandatario. Para Assad, el verdadero objetivo de Ankara es trasladar a esas tierras a los terroristas que operaban en territorio sirio, y fueron derrotados, junto con sus familias para que formen una nueva sociedad radicalizada con la filosofía que tiene el régimen turco de presidente Recep Tayyip Erdogan. En todo caso, ambas opciones son muy peligrosas y buscan desestabilizar a Siria, por eso lo rechazamos de pleno, advirtió. Además, Assad declaró que el gobierno de Siria mantiene el diálogo con todos los grupos kurdos, incluidos los apoyados por Estados Unidos. Según el mandatario, los estadounidenses apoyaron a las unidades kurdas y nombraron comandantes a los kurdos para dar la impresión de que esas zonas son kurdas. Para meter cizaña entre los kurdos y otros grupos de Siria. Sin embargo, nuestro diálogo no se interrumpe. Tampoco se interrumpió durante la guerra, pese a que nos consta que algunas de esas unidades colaboran con los estadounidenses y son controladas por estos. Son armadas y financiadas por los estadounidenses, que también les escriben sus comunicados. Pero eso no quiere decir que no sean patriotas, subrayó. El presidente sirio se mostró convencido de que la mayoría de los kurdos son patriotas que apoyan a su país y al pueblo sirio, al igual que otros. Pero estos grupos, sean kurdos, árabes o tal vez otros, actúan a las órdenes de los estadounidenses, y no obstante el diálogo con ellos es constante, dijo.
Tras el regreso del ejército sirio al noreste de Siria, el gobierno del país está tratando de convencerles de que la estabilidad llegará una vez que acatemos todos la constitución siria, pues la constitución expresa la voluntad del pueblo, puntualizó. Y cuando el ejército sirio recupera el control, junto con el ejército se recuperan las instituciones estatales de Siria, concluyó. El líder sirio destacó el progreso que ha habido en el diálogo con los grupos kurdos tras la invasión turca. Rusia juega un papel importante en esta materia, basándose en los mismos principios que acabo de mencionar, manifestó. Assad añadió que los que buscan federalización en el norte de Siria son los árabes, ya que en estos territorios no hay mayoría kurda. Según el mandatario, la mayoría de los kurdos lleva décadas viviendo sin problemas en Siria, y las ideas de la secesión las promueven solo ciertos grupos radicales. Algunas de las ideas van por la federalización y el gobierno autónomo kurdo. Como ya he dicho, el noreste de Siria es una región árabe. Y son los árabes los que pueden hablar de la federalización, porque son mayoría allí. Esto es obvio, señaló Assad. En este sentido, la situación en Siria es diferente de la del norte de Irak y la del sureste de Turquía. No existe una mayoría kurda en esa región, y en cuanto a los aspectos culturales y demás, siempre pongo el ejemplo de los armenios. Puesto que son el último grupo étnico confesional que llegó a Siria hace más de 100 años. Tienen sus escuelas, iglesias y todos los derechos culturales, entonces ¿por qué damos derechos culturales a una comunidad y no se los damos a otra? Por una razón muy simple, porque ese grupo radical promueve el separatismo, afirmó. El presidente también denunció los intentos de Estados Unidos de obstaculizar el diálogo entre el gobierno sirio y los grupos kurdos. Según el líder sirio, tras el inicio de la operación turca en el noreste del país árabe ha habido progreso en el diálogo entre Damasco y los kurdos. En la solución de los problemas a veces avanzamos y otras veces damos un paso atrás por distintas razones. Una de estas razones es la presión de Estados Unidos a los grupos armados en Siria para que no lleguen a acuerdos con el gobierno sirio, y eso era de esperar, señaló. Sin embargo, el gobierno sirio ahora tiene más optimismo a este respecto, porque tras 9 años de guerra creo que la mayoría de la población ha tomado conciencia de la importancia de la unidad con las autoridades, pese a la existencia de discrepancias políticas, manifestó Assad. La tarea de cualquier estado del mundo es consolidar al conjunto de la sociedad, y estamos avanzando en esta dirección, aseguró. Además, Assad señaló que la retirada de las unidades de protección popular, IVG, en el norte de Siria en el marco del memorando ruso-turco aún no se ha implementado por completo. El presidente subrayó que estos grupos son kurdo-árabes, pero sus jefes son kurdos, y tienen que retirar las fuerzas, ya que han dado motivo a los turcos para empezar a poner en práctica el plan con el que estos soñaban desde el inicio de la guerra. En cuanto a la realización de la retirada, las IVG ya habían anunciado que lo harían, ya lo están haciendo en algunas zonas, pero no se ha completado. Es lo que se espera. Estos procesos no ocurren de repente ni se realizan rápido, afirmó. Assad añadió que el gobierno sirio está cooperando con Rusia para implementar plenamente este memorándum. Una vez que se implemente, les diremos sin falta a los turcos venga, vayan retirando sus fuerzas, expresó. Asimismo, el mandatario confirmó que las autoridades sirias están dispuestas a admitir a combatientes kurdos a las filas del ejército regular y los invitan a luchar juntos contra las acciones de Turquía en el norte del país árabe. Assad recordó que tras la firma del memorándum de Rusia y Turquía, el Ministerio de Defensa sirio anunció oficialmente que está dispuesto a admitir a combatientes de las kurdas Unidades de Protección Popular, IVG, en las filas del ejército. El ejército sirio está luchando contra los grupos armados terroristas. Estos terroristas que llevan a cabo sus actos provocativos deben ser neutralizados, subrayó el viernes el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. En declaraciones ofrecidas a la prensa en Moscú, Peskov defendió de este modo la ofensiva lanzada en noviembre de 2019 por el ejército sirio contra los terroristas en Idlib, tras la constante violación por grupos radicales del Acuerdo de Sochi suscrito en septiembre de 2018 por Rusia y Turquía. Aún así, las operaciones antiterroristas de Damasco no caen bien a ciertos actores como Turquía, país que pide al presidente ruso Vladimir Putin que detenga su apoyo al mandatario sirio.
y el avance del ejército sirio en Idlib. Entre tanto, Moscú denuncia que Ankara apoya a los terroristas que operan en Idlib, acto que supone una flagrante violación del acuerdo de Sochi, que establecía la creación de una zona desmilitarizada entre los extremistas y las fuerzas sirias en esa provincia.